Gusto en saludarlos. Un día, yo diría muy especial, porque quisiera hacer una pequeña referencia histórica al día 20 de abril. No sé, supongo que muchos de los asistentes son jóvenes, eran muchos los inscritos, pero debo recordar que el 20 de abril fue un día paradigmático para lo que se trata de impuestos, ¿no? Porque es el día en que históricamente se presentaban las declaraciones del impuesto a los réditos, que después en el año 74 fue modificado por el impuesto a las ganancias, ¿no? O sea que esto me retrotrae un poco 50 años de pensar lo que eran los días 20 de abril para los contadores, porque cuando empezamos a trabajar todos los contadores dedicados al tema impositivo, los que estábamos estudiando ciencia económica y nos dedicamos a eso, teníamos que trabajar aceleradamente porque eran los vencimientos justamente el 20 de abril, una fecha que se fijó desde hace muchísimos años. Yo le hablo de 50 que yo me acuerde, pero es muchísimo más vieja. Y no es un tema menor porque generalmente coincidía con Semana Santa, era el lunes posterior a Semana Santa, entonces todo el mundo salía, viajaba, volvía el domingo a la noche, y nosotros nos habíamos quedado toda la semana, el jueves, el viernes, sábado, todos los días, pasando a máquina declaraciones juradas. Y entiendan bien, pasando a máquina, borradores y pasando a máquina el formulario para poder llegar el día lunes a presentarlo. Es anecdótico. Ustedes saben que la fecha no es caprichosa. En Estados Unidos este año, por ejemplo, vencía el 15 de abril, y era el 20 de abril también en Estados Unidos en otra época. Y bueno, estuve leyendo justamente en estos días, preparando esta charla, que ya directamente Estados Unidos postergó la fecha de vencimiento del 15 para el 15 de julio. Y parece increíble, ya le fijó fecha sin penalidad para el 15 de julio, pero además le advierte que si para esa fecha no tienen la totalidad de la información, pueden presentar un estimativo y ajustarlo después cuando tenga el valor definitivo. Fíjense ustedes, a veces, ¿por qué uno dice solicitamos cosas, como vamos a ver más adelante? Pero la realidad es que no tenemos que adelantar a los problemas porque justamente esas son decisiones y medidas que atienden a facilitarle al empresario su situación. Yo, en concordancia con los encargados de capacitación de la Bolsa, a quienes agradezco la invitación y lo mismo que a la institución, a Valeria y a Constanza por su dedicación, le hemos puesto coronavirus y políticas fiscales. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos viendo la necesidad de que analizar y ver qué es lo que pasa con el tema impositivo en momentos de crisis pandémica como la que estamos padeciendo en estos momentos. Justamente haber fijado el día de hoy como fecha para esta charla, conferencia con ustedes, nos facilitó también disponer de un material que hasta el viernes o hasta ayer a la tarde no lo teníamos, porque el decreto 376 se tomó conocimiento anoche. Y es bueno porque modifica todo lo que se vino haciendo la otra semana, hasta el día 15 de abril. Acuérdense lo que significó tener que presentar lo que era el famoso ATP, la asignación, pedir la asignación por trabajo, producción y trabajo, ATP, trabajo y producción, y que, digamos, los inconvenientes que trajo esa presentación, de las cuales voy a hablar después, porque ahora ya han quedado superados por lo que establece este decreto, que es muy importante. Por lo menos lo engloba, le da forma a estas disposiciones actuales que tenemos ahora. Algunas son cuestiones tributarias específicamente, otras son laborales, pero es bueno que las conversemos. ¿Por qué? Porque uno de los puntos es que da la posibilidad, como había el decreto anterior, la postergación o reducción hasta el 95% de las contribuciones del sistema integrado de previsión. Tengamos en cuenta de las contribuciones, quiero que quede claro que estamos hablando de lo que está a cargo de la empresa, del empleador, no de los aportes, no de la obra social, no de la RT, no de la cuota sindical. Es decir, lo que se está dando como facilidad es aquello que es un cargo directo para la empresa, no de los que la empresa recauda del trabajador para, digamos, cedérselo al Estado como un mero intermediario. Lo que tiene de bueno esta nueva norma es que es para todos los trabajadores de la empresa. Ya no es más esa tipificación
que tenía la norma anterior, que era hasta 25, 26, después subía hasta 60, 60, 100 y después cortaba. La tipificación y decían que las empresas grandes, superiores a 100 empleados, que tenían problemas de asignación, pago de esas remuneraciones, tenían que manejar el procedimiento preventivo de crisis. Por lo menos, la norma nueva establece que es para todos los trabajadores, que realmente vale mucho que sepan que hay un apoyo para todos, porque realmente es cierto que el país está parado. Y hay la mayoría de empresas pequeñas, medianas o grandes que están en crisis. Se trata de una asignación compensatoria remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia de empresas en crisis. El concepto de remunerativa y no remunerativa hay que mirarlo detenidamente, porque siempre eso trae problemas. Pero también no tiene el tope de 100 empleados. Y lo que tiene de bueno, que supuestamente ese aporte que le van a hacer a las empresas en dinero y que va a significar para el trabajador que no se considere el día de mañana que es un ingreso que está sujeto a impuestos a ganancias. Yo no he encontrado nada que diga que esté agravado, pero es un aporte que va a recibir la empresa, ¿no? Que se lo va a pagar directamente al trabajador a través de la empresa. Hay un cálculo que se considera dos conceptos: el tope del 50% del salario bruto, de un mínimo de 16.875, que es un salario mínimo vital y móvil, hasta un máximo de 2 salarios mínimos, que son 37.500. Entonces, por eso en este concepto va como pago de asignación no remunerativa por fuerza mayor. O sea que la asignación es no remunerativa. Después el tema de créditos a monotributistas, muy esperado. Habían empezado con asignarle una atribución o compensación al monotributista de las categorías A y B. Ahora no tiene límites de categorías, también para los autónomos, hasta para un monotributista con un tope del 25% de la categoría, de cuál es el ingreso máximo de cada una de las categorías. Y ese pago se haría en 3 cuotas mensuales, acreditándoselo en una tarjeta de crédito para que lo pueda disponer, y en el momento de acreditar le van a descontar la cuota de monotributo que le correspondía pagar en cada uno de esos 3 meses. O sea que le están dando una cuota, se la van a acreditar en la tarjeta de crédito y le van a descontar el pago de la contribución mensual que el trabajador o el monotributista no hizo. Otro de los puntos que trata esta norma es que se terminó el régimen de apoyo productivo, el REPRO, sino que se va a compensar justamente con el salario complementario no contributivo para todos los trabajadores que tengan relación de dependencia. Está establecido que aquellos que hayan iniciado el trámite REPRO, muchos de ustedes probablemente tengan iniciado trámites que no están concluidos porque no les fue aprobado, dicen que deberán adaptarse a este nuevo régimen implantado a través del decreto 376. Se aumentó el seguro de desempleo de 6.000 a 10.000 pesos. Obviamente están suspendidos los despidos, pero también se está negociando que hay muchos sindicatos que están negociando con empresas realmente en crisis seria, importantes crisis, de aceptar una reducción temporaria de la remuneración con tal de evitar el despido, por más que no se pueda y que estén suspendidos. Hay situaciones complicadas que ustedes la conocen y se dan cuenta de que uno puede hacer el mayor esfuerzo por sostener la plantilla laboral, pero si no tiene recursos va a ser difícil. Bueno, en ese sentido, el seguro de desempleo se subió para cubrir por lo menos ese bache que podía darse inexorablemente. Todo esto va a ser aplicado para lo que significan resultados económicos desde el 13 de marzo pasado y tiene vigencia justamente desde hoy, 20 de abril. Esto en síntesis es lo que apareció como novedad en el día de la última hora de ayer, el domingo. Y significa haber amalgamado una serie de cosas que estaban dispersas, que me interesa empezar a comentar y puntualizar en qué situación nos encontrábamos la otra semana. En primer lugar, nos planteábamos la terminación del secreto fiscal, el fin del secreto fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque con el régimen anterior, y ojo, quiero aclarar que no sabemos si ahora
cuando estén disponibles los aplicativos para ingresar las solicitudes con este nuevo decreto, también se hará hincapié en la renuncia al secreto fiscal que prevé el artículo 101 de la Ley de Procedimientos. Ustedes saben que ese famoso decreto no preveía de que había que hacer la renuncia al secreto fiscal. Decía que podría informarse o darse participación a terceros, pero los terceros eran CES y el Ministerio de Trabajo. Pero cuando se completa el aplicativo, donde viene el texto, y como yo siempre digo, la letra pequeña digamos, de toda norma, que es el aplicativo, el verdadero gendarme de las normas impositivas lo marca el aplicativo, ni la ley, ni el decreto, ni las resoluciones, el aplicativo, el inelástico aplicativo que uno no puede modificar. Y lo que decía justamente, en la primera página, antes de continuar con el pedido, con las explicaciones, en la primera pantalla decía que había que renunciar al secreto fiscal. Tuvimos una serie de discusiones, de análisis con tributaristas, con abogados que están en este tema, tanto en el Foro de Estudios Tributarios de la Fundación Libertad, como en el Comité Impositivo de la Bolsa de Comercio, donde formamos parte, analizando qué alcance podría llegar a tener, qué alcance podía tener por la empresa, por el representante de la empresa que hacía el pedido de beneficios. O sea, ¿quién tiene el secreto fiscal más complicado? ¿Y qué se buscaba con eso? Demostrar si había una empresa con problemas, pero el empresario, el accionista, era una persona solvente y estaba en un alto grado de solvencia y por eso la facilidad o la flexibilidad para la información, no lo supimos. Pero así fueron un poco marcadas las situaciones, así fue un poco el análisis que se hizo. Y por eso, en el fondo, preguntamos, como decía recién, si todo esto que implica recibir beneficios, también como contrapartida me condiciona a que yo también renuncie a una serie de derechos que en principio se están garantizados, pero evidentemente si uno renuncia no hay solución porque no tiene acceso a los beneficios. Tenía algunas desprolijidades, yo voy a hablar de desprolijidad, quizá en la urgencia digamos, de sancionar este tipo de normas, a veces nos encontramos con que se pide, por ejemplo, pedían que las comparaciones de dos periodos de ingreso, de marzo a abril, del 12 de abril al 12 de marzo al 19 de abril aproximadamente, era el mes donde se produjo la crisis, tanto comparado 2019 con 2020. Bueno, nos preguntábamos, porque aparte hubo muchas idas y venidas, se dijo que eran sin impuestos, la información que había que brindar. O sea, era facturación sin impuestos. Después que era facturación con impuestos. O mejor dicho, con impuestos, perdón, discúlpeme. Primero era con impuestos incluidos, después se dijo que era con impuestos separados. Y la realidad es que no entendimos mucho, porque la información la tiene la FIP, y después pedían que aportáramos comprobantes de los movimientos justamente que respaldaran esos. Y existe facturación electrónica para la mayoría de los casos, no nos explicamos por qué lo pidieron primero con impuesto, insisto y reitero, corrijo lo que dije, era con impuesto primero y después separado de impuestos. Hubo muchos que lo presentaron como se pedía originariamente, después un día antes de que venciera se cambió. Pero a mí el problema de fondo que me preocupó y nos preocupó mucho era qué se pretende medir con esa comparación. Porque ya se otorgaron beneficios también. Hubo gente que ya recibió el beneficio de postergar el pago de las contribuciones. ¿Qué se buscó? Saber si tenía dinero o no, si tenía solvencia o no. Eso no se mide con la facturación. Eso se mide con la cobranza. O sea que yo puedo haber tenido una enorme facturación hasta el día 14 de marzo pasado, y a partir de que se cerró el país, de que se paralizó el país por la cuarentena obligatoria, por este régimen de exclusión de transitar, no facturé más. Pero no cobré tampoco. Entonces facturé y no cobré. Y puedo haber tenido una facturación importante, capaz que más importante que el año pasado, aún sin ajustar por inflación los números, para que la comparación sea homogénea. Me encuentro con que la falta de disponibilidad la tengo por no haber cobrado, o por haber recibido cheques en pago de operaciones que sí facturé, y que nos estamos dando cuenta en estos días, como ustedes estarán dándose cuenta, de que vino abajo, pero en forma abrupta, el nivel de cobrabilidad, donde hay cheques rechazados, una serie de, digamos, de situaciones críticas de
en cuanto al tema financiero. Los bancos están rechazando cheques, pero en forma abismal. No sabemos si son los bancos, si la gente no tiene plata, pero la realidad es que había prohibición de mantener cheques. Me están avisando que hay cheques de vuelta, pero por a montones. Entonces digo, el apoyo no lo tengo porque haya facturado o no, lo tengo porque no he cobrado. Y ese es el punto clave. Porque no puedo pagar los sueldos si no cobré, no si no facturé. Bueno, como otra medida, como un paliativo que podemos decir que se tomó hasta ahora, es la postergación del acogimiento al plan de a la moratoria del plan de facilidad de pago hasta el 30 de junio, manteniendo la fecha de la deuda original al 30 de noviembre del año pasado, ¿no? O sea, no se actualizó la fecha desde la cual uno puede incurrir impuestos adeudados, impuestos y otras obligaciones previsionales impositivas. No se hizo así. Y me parece que hubo exigencias, que había que ser pyme, no entendemos por qué solamente pyme, con certificado vigente. Y digamos que está bien que hay que apoyar a las pymes, no estoy cuestionando la necesidad de que tiene que tener apoyo, porque son el factotum del desarrollo y de la productividad en pequeña escala, empresas familiares, eso me parece bien. Lo que pasa que me parece que la ayuda tiene que ser un poco más amplia, y vamos a ver en un momento por qué entendemos que tiene que ser más amplia. Entendemos que nosotros tenemos que manejar un criterio muy importante a partir de ahora, de esta catástrofe, digamos, epidemiológica, sumada a una catástrofe económica, que es lo que se está produciendo, porque la verdad que esto es inédito en la historia económica del mundo, la simultaneidad de la detención de las operaciones en forma, digamos, abrupta, y que no estamos preparados para afrontar situaciones de esta naturaleza. Nadie sabe, nadie, ni ustedes, nadie se imaginó, pero cuando dicen yo no lo sabía, nadie lo sabía. Debe haber en el mundo, no sé, 5.000 millones de personas que no lo sabían, nadie sabía. Y ningún iluminado podía saberlo, excepto, bueno, las elucubraciones de tipos que en su momento advirtieron que esto podía pasar, como fue Barack Obama, como fue Bill Gates, pero la realidad que eran cosas que se escuchaban y parecían que eran etéreas, que no eran importantes, realmente lo fueron. Pero cuando tenemos que analizar qué es lo que pasa de aquí en adelante cuando esto sucede, acá es donde se produce el problema más serio de herramientas, primero de apoyo, como se está haciendo. En Estados Unidos se preocuparon rápidamente de ayudar a las pymes a través de créditos que se lo condicionan para pagar remuneraciones de masa salarial por 3 meses, con la condición de que no haya ningún despido y que se paguen todas las obligaciones impositivas. Si en los 3 periodos que recibieron ese dinero cumplen con las 2 exigencias, el crédito se les convierte en un subsidio y no tienen que devolverlo. Si incumple alguna de ellas, bueno, tienen que afrontar la devolución del crédito. En alguna medida, en algo nos parecemos, pero por supuesto con los recursos de que dispone el país en este momento. Pero a lo que voy es que acá no hay una situación, acá no hay mentiras, ni hay situaciones de agobio empresario porque estén prefabricadas. Acá es real. Basta mirar, no hace falta leer, porque uno se angustia leyendo las crisis que pasan sectores que están muy preocupados, empresas pequeñas, de actividades que uno está pensando cómo van a renovar o van a reiniciar sus actividades con las restricciones y los protocolos de atención que hay. Entonces tengo que saber que hay una actividad económica que tengo que buscar mecanismos para ayudarla lo más que pueda. Por un lado con plata y por otro lado con otro tipo de beneficios. Hay que hacer sacrificios por parte del Estado para esto. No solamente el sacrificio de tener masa laboral de empleados o subsidios que se dan a la gente que no tiene trabajo, que es un sacrificio fiscal importante, por supuesto, sacado los impuestos que paga todo el mundo. En este caso hay que apuntalar también lo que para mí es fundamental, que es el sector privado. Porque para salir de este conflicto en el que estamos enfrentados, el que va a dar el puntapié inicial y va a llevar adelante el nuevo desarrollo que haya que darle a la economía, va a ser el sector privado. Y el sector privado se viene encontrando con que, por ejemplo, vencieron las obligaciones fiscales del impuesto al valor agregado del mes pasado, de marzo, que vencieron ahora en abril, y todo el mundo preguntaba, ¿se postergó el pago? Las cuotas de las moratorias de los planes de pago
el anticipo de bienes personales, la preocupación del anticipo de ganancias de la persona física, personas humanas. Y en eso no hubo miramientos. Quiero decir, esto hasta ahora es una ayuda, estamos esperando ayuda más importante. Y en base a eso lo destaco una frase del digesto romano, donde dice que necesita facitius, y que significa que la necesidad crea reglas o la necesidad crea derecho. Y a mí me parece que es el momento, de trabajar con varios comités científicos en forma simultánea. Yo no le voy a dar consejo a las autoridades de la nación y de la provincia, porque creo que no me corresponde. En todo caso, podría pensar de qué es lo que haría. Porque me parece que en forma paralela a un comité científico que estudie cómo salir de este problema de salud y cómo prever los riesgos que trae aparejado el contagio de esta enfermedad, de esta pandemia, estamos necesitando, para mí, por supuesto, un comité económico, pero donde analicen a fondo, en forma paralela al tema de la deuda externa, que tiene un carril independiente que se juntó también con esto, la negociación con los acreedores, con los bonistas. Pero parece que eso está encapsulado en un área que es diferente a lo que está pasando dentro de la República Argentina. La otra es para afuera, pero yo tengo que resolver el tema hacia adentro. ¿Cómo reacomodo los pilares de la economía? Pero dentro de la economía, dentro de los pilares de la economía, tengo que resolver algo que es mucho más importante. ¿Puedo reacomodar la economía con el actual sistema impositivo? ¿Da el sistema tributario actual, da lugar para que yo piense que me ayuda como empresario a crecer? Ustedes, supuestamente, si están participando de esta ronda de información impositiva, es porque conocen muy bien qué es lo que sucede en materia tributaria. Y ustedes no tienen duda de que en general el empresario vive agobiado por cuestiones tributarias. Se viene con una presión de todo tipo que vamos a analizar nacional, provincial y municipal o comunal. No vamos a eximir a nadie de la alta presión con la cual se está trabajando contra el que produce o contra el que tiene actividad económica. Entonces, la pregunta es, en algún momento me tendré que sentar y decir, hay un grupo de gente que pueda rediseñar un sistema que sea acorde a esta nueva actividad, a esta nueva era económica en el mundo y en Argentina, porque va a ser nuevo esto. Si no tomo conciencia ahora de que eso es imperioso resolver ahora, me va a costar mucho trabajo y la reacción va a ser tardía. Es como algunos países que demoraron en tomar medidas contra el coronavirus. Yo me tengo que adelantar, me parece que ya lo tengo que estar viendo. Y no es solamente analizar impuestos nuevos, que es lo único que hemos visto que están haciendo. Por eso digo que, encarado el tema así, solamente nos vamos a limitar a pensar qué es lo que mínimamente habría que hacer. ¿Qué es lo que mínimamente el Estado debería abrir esa especie de, yo digo como exageradamente, una especie de alfombra roja para decir, señores, nosotros confiamos en ustedes porque ustedes son los que nos van a ayudar a salir adelante? Me refiero a ustedes, es el sector privado. Fíjense, algunas de las cosas que pareciera como que es imprescindible que ocurriera y no han ocurrido todavía. Prórroga de los vencimientos para personas humanas y jurídicas. Estamos ya prácticamente en la última semana de abril. Afortunadamente, como dije al comienzo, no hubo ningún vencimiento de declaraciones juradas de ganancia en estos días. Pero sí hay ganancias de sociedades, y sí va a haber ganancias de sociedades mucho más en mayo, porque en diciembre los cierres son muchísimos más. ¿Qué van a hacer? No van a correr, se va a postergar la fecha de vencimiento. Y después voy a explicarle por qué es importante o no la prórroga. Pero además de que es importante prorrogarlo, y ustedes dirán, pero el Estado necesita plata. Bueno, es cierto, es cierto. Él necesita plata y necesitó plata para pagar los subsidios y todos los planes que tiene. Ahora, esto, no, digamos, no son planes, pero es una ayuda. Las empresas estuvieron cerradas, sin producir.
con una adicional que se liga con este tema. Tomemos el caso del que cerró en noviembre o diciembre. Tomemos lo último, que son vencimientos justamente entre entre abril y lo que va a ser mayo. Es un país diferente. Aquel en el cual me toca pagar, que es en este momento, con aquel que tenía cuando cerré el balance hace 5 meses atrás. No puedo comparar el país de noviembre del 2019 o diciembre del 2019 con abril y mayo del 2020. No le encuentro relación porque ya el año pasado fue un año castigado por 2 golpes inflacionarios muy fuertes. Se llegaron a algunos resultados que casi podíamos decir ficticios porque hubo golpes de variación del dólar que impulsaron los precios y las valuaciones de los activos, generaron mayores utilidades y eso está trayendo ahora un compromiso fiscal importante para estos meses, en función de un resultado que no digo que fue ficticio, pero no está realizado. Me parece que una norma de emergencia, hay tantos DNU, decreto de necesidad de urgencia, que se están sancionando y que después habrá que darle información a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los DNU. Y es algo que no significa aumentar los impuestos, porque por ahí leí que para modificar un impuesto tiene que resolverlo el Parlamento. No conozco a fondo la norma constitucional, pero sí tengo la sospecha de que lo que no puedo hacer como autoridad o como Poder Ejecutivo es crear nuevos impuestos o aumentarlos. Yo no veo por qué no puedo reducirlo, ya que soy el administrador de los fondos, de los presupuestos que me aprueba el Congreso. Y cuando digo eso, ¿por qué lo digo? Porque me parece que como norma de excepción, este año, a fin del 2019, que se va a aplicar el ajuste por inflación, que no se pudo aplicar en el mes de noviembre, porque no alcanzó el índice por unos centésimos, que por la modificación que se hizo en el mes de diciembre, me toca computar solamente un sexto, dejando 5 sextos para años siguientes, que ustedes imagínense, con las proyecciones inflacionarias de este año del 55 al 60%, y así que esto va a tener un proceso más extenso de desaceleración, imagínense lo que va a ser, cómo se va a licuar ese saldo de mi ajuste negativo, que yo estoy sosteniendo que el ajuste negativo que tengo por el ajuste por inflación por el 2019 lo pueda tomar el 100%. Esto lo hemos discutido mucho en el Comité Impositivo de la Bolsa de Comercio, lo hemos propuesto también en presentaciones que hizo la institución, y lo he visto también que ha habido también otros pedidos, pero la verdad que surge así, decantado de que es así. Pero cuando hablo de esto, les voy a decir algo más, que para mí tiene que analizarse. En esta nueva hipótesis que yo estoy planteando de una reforma impositiva, definitivamente hay que cambiar los criterios de evaluación de los stocks. Tenemos que terminar de una vez por todas con pagar impuestos por resultados por tenencia, aunque haya o no haya ajuste por inflación, porque ahora lo tengo, pero un sexto, no corrige mucho. Pero yo creo que sí solucionaría muchos problemas si yo no tuviera otro criterio de evaluación, que sería por el precio de compra y no por el precio de la última compra, que en definitiva me está cambiando todo el stock. Y la realidad es que cuando yo modifico mi evaluación en función de ese criterio, estoy dando una utilidad que no existe como tal, porque es numérica, pero no es ni líquida ni realizada. Es una utilidad ficticia, pero los fines impositivos me genera el pago de impuestos. ¿No será lógico que tenga que tomar por el criterio, me parece, por el criterio de que yo tenga que un día definitivamente tener valuado a los precios que soy, declarar la ganancia cuando vendo el producto, no importa cuándo y a qué precio? Parece razonable, parece que fuera, porque nos agarramos la cabeza cada vez que cierra un balance y viendo las implicancias de lo que son los resultados por tenencia. Ficticios. Y nos obligan a pagar impuestos a las ganancias sobre eso, sin computar ajuste por inflación o hacerlo en una cifra insignificante. No quiero subestimar ese sexto, pero cuando digo insignificante, voy también a que en noviembre no lo pudo aplicar porque le faltaban 2,5 algo menos de centésimos para llegar a, como era la primera vez, al 55%, que fue el primer año para ese ejercicio que cerró en noviembre del 2019. Entonces,
en alguna medida este criterio de la evaluación nos tiene preocupados porque en algún momento hay que tomar tomarlo por un criterio realista. Esto no es para pagar o no pagar, ¿eh? Quiero que quede claro, no se debe mirar a la decisión impositiva en función de lo que voy a recaudar la semana que viene. Tengo que mirar cómo va a ser globalmente la recaudación en el tiempo. Y sé que el efecto multiplicador va a ser mejor para el Estado y para todo el mundo si lo hago de una forma que acomode los números y logre un punto de equilibrio entre la empresa y el Estado. Sumado a eso, sumado al tema de la evaluación, que entiendo que hay un criterio que es esencial que hay que tomar. Para mí no es necesario modificar ninguna ley, pero que en algún momento se permita, y hoy esta es la oportunidad, que se permita la utilización de los saldos a favor de ganancias que no se utilicen o de impuesto al valor agregado por libre disponibilidad, que se permita compensarlo con obligaciones previsionales. Nos hemos cansado de preguntar por qué no se podía. Son cajas distintas de un mismo Estado. Hace 20 años, si uno hubiera planteado esto, hubiera dicho, usted está loco, ¿qué va a pedir eso? Sí, hoy no me pueden decir que esté fuera del lugar donde tengo hoy todo sistematizado. Tengo un sistema de cuentas tributarias que funciona, con algunas fallas, pero funciona. Hay mecanismos de control. Entonces, en algún momento, digamos, quizá este es el momento. Y también si digo, me pueden dar la opción, me están ayudando para pagar remuneraciones, ¿no? Entonces nos planteábamos, con el grupo de trabajo que mencioné recién, del comité impositivo y con los amigos con los cuales estamos en temas tributarios, también de la fundación, es decir, ¿no se puede disponer también de una parte o de los saldos a favor para que yo le pase el listado de la salud de mis trabajadores y le pague? ¿Tan complicado es? Hoy, pregunto, hoy, estamos hablando de la Argentina digitalizada, ¿cómo está? Porque si hoy no pago un impuesto a los 3 días, a la vuelta de la esquina, me está corriendo para decirme que lo pague y generan todo el mecanismo de cobro porque los sistemas los corren. Entonces, no hay argumento para decir esto no puede funcionar. A ver, es muy exagerado lo que estoy diciendo. O que por lo menos me lo den a mí con el compromiso de que después rinda cuenta que lo usé el saldo a favor que tenía inmovilizado para pagar también parte de los sueldos y cumplo con mi personal, que lo más importante hoy para un empresario es poder cumplir con la obligación de su trabajador, de su planta de gente. Nadie quiere despedir gente, pero esto es una forma de ayudarlo. Eh, bueno, sigo sosteniendo, por ejemplo, el criterio de vengado por el sistema de los percibidos. Recién hablaba de las evaluaciones de los stocks. ¿Qué pasa con el tema que se presentó ahora? Que se viene presentando. Tengo que pagar un IVA que no cobré. Tengo que pagar ganancias por una cifra que no cobré, que no realicé. Tengo la venta, no está realizada. Por supuesto que tiene idas y venidas, está el que vende y el que compra. Pero la realidad, si uno mira el tema del IVA, ahora nos encontramos, justamente por lo que dije en las plantillas anteriores, que era información distorsionada cuando me pedían que informara lo que había vendido en el periodo marzo-abril del 2018, 2019 con 2020. Y dije, no se tiene en cuenta cobranza, ¿qué es lo que vale? Y la realidad es que si yo pagara por la cobranza sería más lógico. Fíjense que a las pymes que le han permitido el pago por acumulación trimestral le dieron oxígeno para que se pueda pagar en general con más dinero del IVA que facturó. Hoy, la presentación del IVA a los menos de 30 días, porque hicimos todo el mes y hay prácticamente 15 días para pagar los promedios, la mayoría pudo haber cobrado. No son servicios, hablo de compra-venta, por ahí el servicio se puede facturar, no siempre, servicios profesionales no, servicios médicos no. Fíjense, lo que si está adelantándose el dinero. Bueno, es un tema para analizar también, porque me parece que hoy se está demostrando, si fíjense, un tema todavía que tiene una connotación mayor. Quizás muchos de ustedes están presentes acá, han tenido tangencialmente o no que ver directamente con las grandes convocatorias que ha habido en este momento en la ciudad. Tengo que verificar créditos por facturación que hice en un concurso, por ejemplo,
y el IVA no corre con la suerte de la incobrabilidad. O mejor dicho, que el IVA no contempla la incobrabilidad o la mora en el cobro. Facturo, devengo el IVA, y es como que ya se me genera el nacimiento para ir a pagar de algo que no tengo el dinero. Y no lo tengo justamente porque lo necesité no lo cobré. Entonces voy a verificar un crédito que a lo mejor me demora 1 año y medio, 2 o 3 años, de si se me verifica, se me aprueba, y el impuesto lo tengo que pagar igual. No hay mecanismo, no puede ser. Eso algún día es necesario que hoy replanteemos eso, significa una asfixia. Y sobre todo en momentos críticos, donde se presentan situaciones como las que puede haber ahora, porque esto que está sucediendo en materia económica, yo me estoy adelantando a decir que puede suceder, donde hay mucha gente que tiene ya facturas y que no cobren, los cheques de vuelta no cobren, van a cobrar, se lo van a reponer, pero van a reponer no sé cuándo, una factura que ya hice por la cual ya pagué el IVA. Es real lo que estoy planteando, se dan cuenta que esto es un sistema que, así como está, es siniestro para los momentos críticos. Hay que pensar siempre en los momentos críticos, y esta es una oportunidad. Lo mismo pasa con las incobrables, va a estar ligado, lo puse separado, pero el tema de lo incobrable. ¿Cuándo es incobrable hoy? ¿Cuándo va a ser incobrable para que por lo menos no tenga que pagar ganancias? O por lo menos pueda mandarlo a quebrantos, cumpliendo con requisitos, me exigen tantas cosas para demostrar que es incobrable. Está bien, el Estado siempre trata de poner la mayor cantidad de obstáculos porque hay privadas y lo que fue. Estoy de acuerdo. Quiere tomarse el mercado, sí, pero también que no sea ajeno a lo que está sucediendo, a nuestra realidad. Decíamos en el análisis de los grupos de trabajo que o se elimina el tope o se lo eleva sustancialmente del 5% para las donaciones que hacen las empresas o los particulares. Ese 5% sobre la ganancia neta. En este momento, donde el concurso de capital privado, como les dije recién, es sustancial, y el Estado necesita el aporte de los privados para poner en marcha todo un mecanismo de salud, y no sabemos qué cosas más, porque acá aparecen cosas nuevas día a día. Si yo la tengo bien sustentada, y por supuesto con todos los recaudos necesarios que respalden la donación, ya sea en efectivo o en bienes, lo lógico es que el tope se elimine o se lo eleve sustancialmente para que además de tener la buena voluntad de ser solidario, tengan también el incentivo de que eso el Estado me premia porque he contribuido a la sociedad con un menor impacto positivo. Parecía que es bastante sensato pensar en un momento como este. Yo estoy hablando de que estamos replanteando el sistema, adaptándolo a lo que hoy tenemos o lo que hoy se viene. Otra cosa, ustedes están, supuestamente cada uno de ustedes están en su casa, como estamos todos, digo supuestamente porque hay alguno que a lo mejor desconozco que tiene habilitación para trasladarse a algún lugar de trabajo y le interesó desde ese lugar participar en esta charla. Pero el home office se está generalizando, mucho más que antes, porque ya había, digamos, selectivamente había muchas charlas, había conferencias, no es que una cosa que apareció de golpe. Lo que apareció de golpe es la masificación del procedimiento. Pero esto muestra muchas cosas, porque ahora las conclusiones son otras, con los perjuicios y beneficios. Por supuesto, trabajar de la casa me implica menos gastos hacia afuera, menos movilización, menos combustible si voy en auto, menos transporte si me movilizo con medios públicos de transporte, menor tiempo de pérdida de tiempo desde que me levanto hasta que llego a trabajo para sentarme y prender mi medio de trabajo y esperar 8 horas ahí hasta que termine la jornada. Para hacer lo mismo que lo puedo hacer en casa, en el mismo tiempo, no importa. Si es por resultado, da lo mismo. Pero lo que pasa es que para hacerlo, tengo que utilizar medios propios. No solamente la energía eléctrica. No solamente tengo que utilizar mi router, ni solamente tengo que utilizar el pago de la cuota de mi internet. También tuve que comprar, probablemente, si no lo tenía, un equipo de computación para poder funcionar. Cuando tenga que hacer, si soy empleado, mi declaración jurada de impuestos, tenga que pasarle a la FIP mis gastos en el 572 para decir, señor, gasté esto, que cada vez tenemos menos cosas, cada vez existen menos cosas, ya ni los hijos se va a poder poner, porque le bajaron la edad y bajaron el vínculo también. No se puede poner a los padres, no sé, pero los chicos hasta los 18 años, bueno, la verdad, esas son cosas que
cuesta también pensar por qué de alguna manera se están restrictivos con esas cosas, ¿no? Yo la comprendo a la gente que tiene que pagar ganancias sobre los sueldos porque están desesperados por lo que le impacta las retenciones sobre las remuneraciones. Y cada vez tienen menos cosas para deducir. Y nosotros tenemos que decirle que eso es lo que dice la ley y que el empresario está obligado a cumplir con lo que dice el 572, que hoy se controla. Pero yo pregunto, todo este tipo de derogaciones, que son por trabajos fuera de la empresa, pero hechos por el empleado, debe ser tomado como gasto deducible. ¿Por qué voy a pagar impuestos sobre una remuneración con todos estos gastos a mi cargo? Igual que la amortización acelerada o la amortización de mi equipo de computación. Hay cosas que a lo mejor, insisto, necesitan modificaciones legales como esto, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, pedimos que haya postergaciones de vencimientos, que digamos que vencimientos tienen que, evidentemente, postergarse, tiene que haber ese alivio que comentábamos al comienzo. Pero también tiene que haber una adecuación de los planes de pago vigentes. Primero que tiene que haber planes más extensos y que permitan el alivio en el momento del pago. Pero hoy, más que nunca, se necesita modificar el régimen sancionatorio por incumplimiento de los planes de pago. Porque es muy probable que la cuota en plan de pago que estaba vigente desde el año pasado, en el mes de marzo, no se haya podido pagar. Y es muy probable que la de abril tampoco. Y el tema es que no entre esa mora en un plan de caducidad, en un entorno de caducidad que le haga decaer el plan. Entonces el Estado no va a salir a decir, no, quédense tranquilo, páguenla cuando quiera, no, también quiere que la gente pague. Por eso con los vencimientos no lo dicen hasta el último día o esperan hasta el último momento. Pero la realidad es que tiene que haber algo que genere el alivio mental de tener que salir a buscar plata. En este momento todo el mundo está buscando plata para pagar los sueldos y para comprar mercadería, para poder poner en marcha el día que esto funcione, para aquellas actividades que se están liberando y que están saliendo de la restricción de circulación. Entonces el Estado ahí me tiene que ayudar, me tiene que dar un alivio. Es decir, despreocupate de este tema, te ayudo con los sueldos, te ayudo con esto, pero también despreocupate con la cuota. ¿Es plata que el Estado pierde? Sí, es plata que pierde. Se suma a la larga lista de plata que ya está perdiendo. Digo, perdiendo, que está invirtiendo en otras cosas. Otro tema. Si son muchos de ustedes que quieran impuestos, estamos viendo el primer anticipo de ganancias para sociedades. No me extiendo más que en ese punto. ¿Ustedes creen que hay una razón por la cual el primer anticipo que vence al mes siguiente que presentamos la declaración jurada tenga que ser del 25%? Nunca entendí la razón. Después del año 2001, que es cuando se lo impuso, cuando salimos de la famosa crisis del 2001, en el 2002, la reforma era todo el mundo paga, sacamos ajuste por inflación, todo. Y metieron el 25%. 3 anticipos juntos. Los restantes del 8.33. Por eso son 25 el primero. Es de 25. ¿No sería lógico que si son 10 anticipos fueran todos el 10%? Un alivio. Me parece que es esencial un alivio para que todo el mundo planifique al mes siguiente al que pagó el impuesto. Puede haber tenido saldos a favor, retención, otros anticipos. A lo mejor no le quedó saldo a pagar. No importa, el esfuerzo lo hizo durante el año anterior con todas las retenciones que le hicieron y con los anticipos que tuvo, hizo el esfuerzo de pagar. Ahora bien, el mes siguiente que vence mi declaración jurada, presento el balance fiscal, terminé el mes siguiente el 25%. A mí me parece que no tiene pie ni cabeza hoy. No lo tuvo nunca. Lo tuvo a lo mejor en el 2001, pero pasaron muchos años, 2002, perdón, pero pasaron muchos años para acá. Y nadie lo tocó. Me parece que esto no resiste más. Esto es el momento de que cambiarlo. Yo creo que esto es elemental, que el mes que viene ahora se haga una resolución de anticipo, diciendo cómo va a ser el funcionamiento de anticipo. Y a eso es necesario sumarle otra cosa, que ustedes ya se dan cuenta cómo es. Los anticipos se pagan igual que sobre el impuesto del año anterior, que justo volvemos a lo que decíamos antes. Un año anterior resultado ficticio. A pagar en que estamos en otro país. Pero voy a tener que pagar no solamente el saldo del impuesto, sino que voy a tener que pagar anticipos, si no lo cambian, el primero 25% y todo lo demás al 8.33, sobre un resultado que este año casi con certeza no lo voy a tener. Entonces lo que pareciera que la lógica indica
de que tengo que tener también un sistema de reducción de anticipo, que no esté condicionado. Acuérdense que hace unos años, para cuando se pedía la opción de anticipo, apareció un sello que decía sujeto a fiscalización. Era una intimidación para que la gente no hiciera el pedido de opción de anticipo, porque se especulaba con que uno se tiraba el lance de que iba a tener menos utilidades, y entonces buscaron un freno, y la gente decía, si me puede fiscalizar, hago el esfuerzo y lo pago. Sí, está bien. Estamos siempre partiendo de que el Estado presume mala fe, eso no lo podemos evitar. Tampoco podemos evitar la mala fe, si no se pueden evitar ambas cosas. Pero vamos a un hecho fundamental. Si yo resultado hasta diciembre de tanto, y demuestro que de enero en adelante, y sobre todo a partir de febrero, marzo, vamos a tomar marzo en adelante, por estar viviendo en un país diferente, solo con el mismo nombre, pero diferente, me tienen que dar las reglas, me tienen que dar las condiciones para que si creo, si mis anticipos van a ser exorbitantes, yo tenga la posibilidad de decir y planificar a través de una proyección como debería haber sido siempre, y no esperar hasta el cuarto anticipo, ni esperar demostrar. Ahora tiene que ser. Fíjense ustedes el esfuerzo que hay que hacer, si no, para poder llegar a demostrar de que no voy a tener la utilidad que tuve el año pasado y no pagar anticipos sobre eso, que voy a ganar mucho menos plata este año. Entonces, sumo dos cosas imprescindibles y que se refiere justamente al régimen de anticipo. Fundamentalmente digo régimen de anticipo, ¿no? Sumo a todo lo que dije. Material después se los voy a dar, algunas cosas las he comentado, no están escritas, pero creo que me parece que es bueno como hoja de ruta de lo que creo que se necesita. Más cosas del orden nacional así de urgencia, a lo mejor aparecen más, todos los días pensamos cosas que podían agregarse y seguramente el ingenio de nuestros colegas de materia fiscal y con la vivencia de lo que le pasan a sus contribuyentes se dan cuenta de que faltan mucho más cosas. ¿Qué sé yo? Se me ocurre decir que el impuesto al cheque, como también lo ha presentado alguna entidad, que se pueda utilizar libremente, que se utilice el 100%, que aunque no sean pymes, y que tenga también la libre disponibilidad, y en el caso de que sobra el impuesto al cheque, el impuesto a los débitos y créditos se puede utilizar. Pero bueno, sumamos cosas. Y creo que sumamos para bien. No le queremos quitar recursos al Estado, si lo que queremos es darle recursos al que lo necesita. La provincia hizo algo parecido, pero esas son las cosas que uno a veces se preocupa de decir, pero me lo dan, pero ¿qué me dan? Un poquito. Puse justamente transcribir a la hoja de publicidad que tiene la propia provincia respecto a las ventajas impositivas. Nueva prórroga por 30 días que dieron para vencimientos entre el 16 y el 30 de marzo. Y el vencimiento de abril, prórroga por 30 días de ingresos brutos, de impuesto inmobiliario. Ingresos brutos solo para los que tienen determinación de impuesto hasta 10.000 pesos. Impuesto inmobiliario solo para los que tienen impuesto inmobiliario inferior a 670 y pico pesos. Entonces la pregunta es, gasto de publicidad enorme, prórroga por 30 días, sí, para algunos. Ahora, el que tiene una planta enorme, que tiene que pagar un montón de ingresos brutos, y siempre esto es para Santa Fe, y que tiene que pagar un montón por lo que pasó el mes pasado también, se encuentra en una situación igual y no le dieron prórroga. Y esto tiene que ver con algunas reformas que nosotros planteamos, por lo menos para Santa Fe, y algunas son de carácter general, ¿no? Nosotros planteamos que la prórroga tiene que ser para todos los contribuyentes, como dije recién, ni siquiera ni para pymes, ni para los que tenían hasta 10.000 y tenían un inmobiliario de 670. No, para todo el mundo. Pero hay algo más grave, que tiene que resolverse, y este es el momento de resolverlo definitivamente, que es la eliminación del CIRCREV. Yo sé lo que estoy diciendo. Y sé que si esto saliera, los gobernadores se caen todos. Se caen de espalda, no se caen. Porque viven gracias a las retenciones, más que al impuesto en sí mismo. Hay provincias que viven gracias a las retenciones. Tucumán es una de ellas.
¿Qué son las retenciones? Es decir, que son empréstitos forzosos a tasa cero. Porque a ustedes le están descontando impuestos por actividades que después no se terminan de utilizar nunca en la jurisdicción en la que están. Y ustedes proyectan las retenciones que le hicieron en determinadas provincias, y Santa Fe también es una de ellas, pero hay provincias peores, como Misiones, como Tucumán, como Catamarca, provincia de Buenos Aires, y ustedes se encuentran con que acumulan impuestos, pero por cifras monumentales, y cuando entra a proyectar, dice, Tierra del Fuego me retuvo todo esto, yo no les vuelvo a vender Tierra del Fuego de no sé cuándo, y tengo impuestos para más o menos 15 años. Parece lógico eso. Que tenga un sistema de cobro de impuestos provincial, que lo tenga por vía de retención, y después por el impuesto directo, y la retención que le hicieron, pero me tiene cubierto por un montón de tiempo, y yo le saqué la plata anticipadamente. ¿Ustedes creen que eso es lógico? No, yo entiendo que molesta, que son recursos. Estamos hablando de un país en que tiene emergencia. Estamos hablando de lo que está hoy el sistema de retención en cuentas bancarias. Después hay una sobreestimación de la capacidad contributiva. No solamente es un sistema siniestro, sino que hay una sobreestimación de la capacidad contributiva que le tiene que pagar. Porque no puede ser que uno tenga que las retenciones que tenga que tener. Y hablo de retención y de percepciones, que son mucho más graves percepciones, porque las percepciones también pasan por el criterio de lo que dije antes. Las facturo y las tengo que depositar aunque no las haya cobrado. Pero las retenciones son siniestras. Entonces me encuentro con que me están sacando dinero, inmovilizándome dinero, porque me lo están sacando de mi actividad, sabiendo que no lo voy a usar, porque la proyección es fácil. La administración hoy, creo que ustedes tienen experiencia suficiente de saber que la resonancia magnética que se hace en materia de medicina para evaluar y diagnosticar el estado de un paciente en determinada parte de su cuerpo, no tiene la precisión que tiene el Estado para conocer cómo es la cuestión individual de cada contribuyente. Yo creo que mucho más que una resonancia magnética, es mucho más que la tomografía computada al cuerpo humano. Le tiene contadas las costillas una por una, hasta por mitades. O sea que saben perfectamente que si yo tengo un monto de facturación mensual y estoy pagando una cifra mensual, no hay ninguna duda de que la proyección de lo que estoy pagando con lo que tengo retenido es una cifra exorbitante. Entonces no debería ser complejo que uno se presente y le diga que lo que pedimos, que se le pueda devolver el impuesto retenido en exceso. Y vuelvo al caso que lo planteé con IVA y en el caso anterior. Y llegado el caso, si es exorbitante, que me permitan aplicarlo al pago de sueldos también. Pero lo que no se le tiene que dar es el Estado, porque no le pertenece. Ese es el punto central de lo que estaba planteando. No le pertenece al Estado, me pertenece a mí, pero me pertenece en el tiempo. Y parece una utopía, pero yo no puedo tener el dinero inmovilizado durante años, ¿me entiende? Creo que eso usted lo maneja, no estoy hablando en otro idioma que en el mismo que manejamos los que estamos en el tema tributario de toda la vida, y mucho más ahora, en estos últimos tiempos. Bueno, le digo que Santa Fe debería nuevamente trabajar mucho más ahora, en este momento también, en la elaboración de programas de desarrollo productivo intensamente, para que pudiéramos desarrollar nuevos emprendimientos, tanto tecnológicos, científicos, culturales. Lo que se le ocurra a la imaginación de que esté al frente de esto. Yo entiendo que hay un grupo, por eso hice la salvedad de los comités. El comité de salud, el comité económico, el comité de planificación. Y decir, bueno, esto un día va a pasar, esto un día se termina, no vamos a vivir encerrados en cuarentena, no vamos a vivir como las catacumbas romanas donde pasaban siglos y la gente vivía bajo tierra para que los romanos no vieran, los paganos no vieran a los católicos y vivían encerrados y allá adentro nacían, se reproducían. No, eso no termina como la catacumba. Esto un día se acaba, se acabará en un mes, 2 meses, la gente se protegerá más, aparecerán mecanismos de prevención, vacunación, pero esto se termina. Un año y medio, dicen un año, no importa, esto se termina. El día después, usted dice, es muy difícil ver el día después ahora. Sí, claro, porque no sé cuándo es.
Lo que sí sé es que el día después, cuando sea, tengo que armar una estructura diferente a la que tengo hoy. Y entonces tengo que tener gente pensando qué es lo que voy a hacer después. Les cuento una anécdota de gente que estuvo en el Silicon Valley, en Google, y un grupo, una delegación de Rosario viajó ahí a visitar la empresa, y se encuentran con el espacio enorme digamos, la recepción, con el merchandising de Google, con un montón de vitrinas, ofertas, todo producto, gorrita, remera, lo que se le ocurra. Todo lo que hago una pared inmensa que decía Google con letras también, por supuesto, inmensas. Entonces se le preguntó si podía conocerse qué había detrás. La respuesta fue terminante. No se puede conocer lo que hay detrás. Ahí detrás están trabajando para programar lo que va a suceder dentro de los próximos 30 años. Y no es una utopía lo que estoy diciendo. Es una realidad. Yo creo que hoy el mayor desafío está ahí. Y entonces cuando digo que las provincias tienen que trabajar en el desarrollo, tienen que estar imaginando lo que se viene y lo que tengo que producir. No tengo que esperar, no quiero llegar tarde con eso. Tengo que incentivarlo ya. Si ustedes fíjense lo que es la imaginación que tenemos acá en la provincia, que estoy mirando revistas, miraba Punto Biz esta mañana, la cantidad de empresarios que han transformado su fábrica en situaciones que tienen que ver con esta pandemia. Rápidamente. Arcos de desinfección. No sabemos qué mercado van a tener, pero sí sabemos de que la creatividad nos impulsó a modificar lo que estamos haciendo, como los sensores de temperatura a distancia y como todo lo que, digamos, las demás tecnologías que se están aplicando ahora. Esto no está cambiando los paradigmas tradicionales. Entonces tengo que promoverla y es el momento para hacerlo. Quizás en la materia provincial ustedes podrán, digamos, pensar que hay más cosas, ¿no? Por supuesto que todo suma. Hasta ahora se nos ocurrió esta que creo que esto afecta muy directamente al bolsillo de los santafesinos. Fíjense que una persona como este, que fue premio Nobel de Física, hizo un comentario una vez donde dijo que era lo más difícil que le tenía era comprender el impuesto a la renta. Es una risa que Einstein haya dicho eso después de haber descubierto la teoría de la relatividad y cuántas otras cosas que llevó adelante. Pero la verdad, no nos podemos poner a la altura de Einstein por entender lo que es el impuesto a la renta. Pero sería bueno que muchos lo entendieran lo que es el impuesto a la renta, no para competir con Einstein, sino para saber, porque el impuesto a la renta le pega el bolsillo de la gente, y le pega mal, no le pega bien, le pega mal. A nadie le gusta pagar impuestos, pero este además pega mal. Sin embargo, en medio de todo este mare magnum de noticias, de nuevos criterios, impulsos tributarios, donde justamente la antítesis de lo que comenté, de lo que se necesita, ya estamos imaginando nuevos impuestos. Es decir, el poder no me permite mirar otra cosa que no sea cómo seguir metiéndole la mano en el bolsillo a la gente. ¿Y a quién? ¿A quiénes? Ustedes dirán, bueno, es para los que son ricos. Los que son ricos tampoco se comen la plata. También pueden ser personas que bien intencionadamente pueden ayudarme a salir adelante. Pero a salir adelante ellos en forma privada, no a través del impuesto que yo les saque, porque después yo como Estado soy administrador de esa plata y en general la administro mal. Hasta ahora el cálculo de algunos iluminados que aparentemente convencieron al presidente de que era viable, yo creo que el presidente le dijo que sí, vamos a ver qué hace después, prefirió decir que sí, que después el Congreso decida. No voy a parafrasear a Poncio Pilato cuando condenó a Jesucristo y dijo, yo me lavo las manos. Pero me da la sensación, viendo algunas cosas internas que están sucediendo, políticas, de que prefirió decirle que estaba de acuerdo, que siguieran adelante, y después total tendrá tratamiento legislativo y habrá que ver cómo suman los porotos de la mayoría para ver si suman o no. Me refiero a poroto en cuanto al quórum y las necesidades de votos. Pero llevan un primer proyecto que dio vueltas, porque esto ya viene trabajando, con querer sacarle plata a los que blanquearon,
porque parece que blanqueó, que no pagó en su momento el impuesto, pero es poco, querían cobrar, que no podían, que era imposible cobrarle más impuestos a los que ya pagaron y cumplió con la ley, porque el que pagó el 10-15% del impuesto o el 5%, de acuerdo a lo que blanqueaba, pagó lo que decía la ley. Nadie le dijo que era poco. Pues parece que ahora después parece poco, siempre parece poco. Y quisieron cobrarle un superimpuesto a los que blanquearon. Después dijeron, no, es inconstitucional, la Corte no lo va a voltear. ¿Qué hicieron? Dieron vuelta, crearon un impuesto a las altas rentas. Todavía eso lo leí, no volvió a salir a la palestra. Y un impuesto a las superriquezas basadas en los patrimonios. Quiero patrimonios, no activos. Yo leo y repito que dice patrimonios, o sea, descontar las deudas seguramente. Si no lo son patrimonios, son activos o bienes. Y también iba a ser sobre empresas o entidades o acciones. Claro, el que tiene el proyecto es un titular de un banco cooperativo. Probablemente haya preferido que no estuvieran las cooperativas sujetas a impuestos. Por eso quedaron en personas físicas, personas humanas, como se las llama ahora. Y pidieron un piso. Se ve que consiguieron la información de cuál es el piso a partir del cual podía sentirse bien comprando y quedando, decir, bueno, vamos a tomar patrimonios que superen 3 millones de dólares. Contaron, 3 millones de dólares le daría un universo de 12.000 contribuyentes en Argentina que tienen un total de bienes que supera ese importe. Valuador, o sea, que cómo lo tomaron, porque cuando haya que hacer la liquidación de impuestos, habrá que ver qué criterio de evaluación pide que se use. Si va a ser el valor que había en aquel momento, la cotización del dólar en aquel momento, me van a decir, no, tiene que tomar la cotización del dólar de ahora. Eso no sabemos. ¿Te acuerdas? Que esta es la letra grande, después la letra chica, después viene el aplicativo. Bueno, después viene la certificación profesional de una inmobiliaria que me diga cuánto vale. No sé que viste por ahí también, cómo fue el blanqueo. Bueno, no lo sé. Todo es posible. Preguntaba a una persona, ¿esto es posible? Sí, todo es posible. Argentina, sí, todo es posible. Y calculan que si se tomaran parámetros parecidos a una tasa del 2 al 3,5%, se podrán recaudar 3.000 millones de dólares. Bueno, pero dicen que si bajaran el piso, ya presten atención a esto, si bajaran el piso a 2 millones de dólares de patrimonio, había 32.000 personas potencialmente pagadores de este impuesto. ¿Cuánto se calcularía recaudar entonces sobre eso? No lo sé. Ahora, me deja que pensar que en estos momentos se esté pensando nada más que en esto, y me da que pensar de que después ha habido malas experiencias de cómo se van a administrar los fondos que se recauden por este impuesto, si es que salen. Y esto, en alguna medida, tiene una relación con otra cosa que también salió, porque quiero decirles que, no sé si les pasa a ustedes, el fin del año pasado a mí me parece que hace un año que pasó, no unos pocos meses, digamos, estas cosas que han ocurrido en los últimos tiempos, en las últimas semanas, nos alejan cada vez más lo que vino pasando hace tiempo. Me parece que el fin del año pasado estuviera allá lejos, no, fue hace poco. Acuérdense que se trató la reforma impositiva, esta que en su momento, como les comenté recién, modificó el ajuste por inflación, también modificó bienes personales. Y ya en ese momento vinieron para decirle, no, los bienes en el exterior que están radicados allá, le vamos a poner una alícuota de un punto más que la que pagan los que están radicados acá y que no tienen plata afuera. Bien, le vamos a aplicar un punto más, va a ser de 2.25, 2.75, bueno, fantástico. Pero paralelamente dijeron, vamos a hacer una cosa, aquel que traiga el 5% de lo que tenga el 31 de diciembre de 2019, que lo traiga al país antes del 31 de marzo, esto ya es historia antigua, pasó hace poco, pero historia antigua, antes del 31 de marzo, y lo tengan inmovilizado hasta el 31 de diciembre, le vamos a reducir la tasa del impuesto en el punto ese adicional porque demostró que quiere repartir la plata. Con el 5% es una voluntad de repartir la plata por 2 años, va a ser era previsto 2020-2021, y entonces va a pagar un punto menos.
la tasa que pagan los normales que tienen plata acá, que no tienen plata afuera. Normales, quiero decir, la mayoría, quise decir, de los contribuyentes que no tienen plata en el exterior, que por supuesto. Bueno, paralelamente también pergeñaron de que era importante, como inducción a que la gente trajera la plata, que cumpliera con la repatriación, fijar un pago a cuenta del 0,5% de lo que tenían al 31 de diciembre de 2018, evaluado a lo que tenía en ese momento, a condición de que lo pagaba y si después no traía la plata, ese impuesto por no traer el dinero iba a pagar la tasa máxima. Bueno, eso se corrió la fecha, se la llegó a fin de abril. El pago a cuenta ese iba a ser también antes del 1 de abril, se corrió al 6 de mayo. O sea que está dando vuelta todavía la posibilidad de traer dinero del exterior, ese 5%, y depositarlo en una cuenta especial que los bancos la tenían prevista abrir, se abría hasta por internet. Pero ¿qué situación? ¿Qué pasa? A mí me parece, ¿no? Que cuando veo este tipo de corridas que se hacen con el tema tributario, cobrarle al que tiene mucho, me parece que eso desalienta cualquier intención de repatriar, ¿no? O sea, a mí me parece a veces que la gente se siente desprotegida. Primero, vamos a ser sinceros, perdieron un montón de plata la gente que tiene plata afuera. Olvidémonos de si está bien o está mal tener plata afuera, dejemos de lado eso, miremoslo como analista objetivo de las cuestiones tributarias. No acá no hacemos análisis de que si está bien o está mal. Lo que hace la gente, ¿no? Si tenían bonos argentinos en el exterior a diciembre, sabemos lo que se hicieron polvo en estas últimas semanas. Con lo cual, a mí ahora es mucho menos, realmente. Eso solo desalienta a pensar de que alguien va a traer lo que tenía el 5% encima, un valor que tenía diciembre, que vale menos ahora también, para dejarlo hasta diciembre de este año. Y después cuando llegue el 2 de enero del 2021, ya cumplí con el plan. ¿Ustedes qué piensan? Yo se lo dejo libre a que ustedes piensen si la tendrá, si no la tendrá, qué le van a dar, los dólares, plata, en pesos, convertido en pesos, bonos, no lo saben. Bueno, eso es un tema que también conspira contra la voluntad de decir, quiero que ustedes traigan el dinero, repatriemos dólares que están afuera y yo, por otro lado, al que tiene plata afuera, les quiero cobrar todavía más impuestos. Así que bueno, yo digo todo esto porque van a ser, cuando se tenga que discutir, que encima hay una discusión de tipo parlamentaria, si se puede hacer virtual o no, si diputado la puede hacer virtual o no, creo que sí, senadores piden el aval de la Corte Suprema, la Corte no se lo va a dar, quiere que el procurador opine. Bueno, todo este tema de las virtualidades ha dejado en stand-by un poco el tema de este tratamiento, pero encima no hay que tratar solamente esto, hay que tratar muchas cosas más, no se puede hacer una sesión, se van a tratar solamente de blanqueo. Hay muchas cosas, el impuesto a la superriqueza, el impuesto a los ricos, el impuesto patria, que es un impuesto así. Hay que hacer muchas cosas, hay que analizar también muchas normas, hay muchos DNU que han sido sancionados que el Congreso tendrá que validarlos o no. Bueno, en fin, no me quiero olvidar de este tema. Asambleas a distancia. Y le digo por qué, porque tiene una connotación impositiva muy importante. Ya hay trabajo sobre este tema, yo simplemente me limité a transcribirle lo que resolvió la Comisión Nacional de Valores respecto a las modalidades de realizar las asambleas. Ahí en diciembre, fundamentalmente, ya nos encontramos con los cierres de diciembre, a uno de noviembre, pero en diciembre también, que tienen que presentar la declaración jurada ahora en mayo. ¿Y por qué es importante la realización de la asamblea? Porque si se fijan honorarios al directorio para que pueda deducir en la presentación que haga en el mes de mayo de los honorarios al directorio, lo tiene que aprobar la asamblea, y la asamblea se tiene que realizar antes de que venza la declaración jurada. O sea que si no hice la asamblea antes del 20 de marzo, porque no pude, porque no estaban dadas las condiciones para hacer una asamblea de balance, no podemos reunirnos, que era cuando todavía no estaba prohibida la circulación de la gente,
no había restricciones, ser en periodo de cuarentena, salvo que la cuarentena se levante la semana que viene y que yo tenga la posibilidad de hacer una asamblea para que llegue al 11 de mayo con la asamblea realizada. Tengo que ver también que las asambleas que no son unánimes requieren la publicación de los edictos de boletín oficial, que lleva tiempo, hay que publicarla varios días, 5 días, tiene que haber una anticipación a la fecha de la elección de asamblea, y me da la sensación de que ya los tiempos no dan. Definitivamente, para el 11 de mayo que empiezan a vencer las declaraciones juradas, entiendo que eso ya no se va a poder cumplir. Pero vamos a las sociedades cerradas, las sociedades que pueden resolverlo a través unánime. Bueno, los mecanismos de realización de asamblea están, en primer lugar, las que son a distancia. Debería preverlo el estatuto, el artículo 151 de la Ley de Sociedades Comerciales prevé que el estatuto regule el régimen de asamblea. A distancia, por el director de distancia, con requisitos, avisos, FA7, la notificación del accionista presente, hay que medir los quórum, todas las demás cosas, pero se pueden hacer. La norma lo que dice es que la puedo hacer aunque no tenga modificado el estatuto, aunque no lo prevea, siempre y cuando tome todos los recaudos que implica, que apenas me siento en la asamblea donde están todos los accionistas en un sistema como este, como Zoom, y todo de forma unánime manifiesten que el primer punto del acta del orden del día, como no va a decir firma de 2 accionistas, va a decir que la asamblea se realiza con la modalidad a distancia, con el régimen de la parte digital con la cual se realiza. No sé cómo van a solucionarse el tema de la publicación de edictos, no tengo claro cómo va a funcionar. Lo único que sí queda claro, por lo menos lo que hasta ahora estamos viendo, es que si la asamblea no se puede realizar y se fijan honorarios para el directorio, en principio no tiene los requisitos que exige la ley de ganancias, de que tienen que ser equivalentes hasta el 25% de las utilidades contables, pero aprobado por la asamblea. Y cito lo de contables porque el balance ajustado por inflación, no se toma sobre el balance, sino sobre el balance ajustado. Así que bueno, me pareció que era importante que comentar este tema de la asamblea porque nos está preocupando a muchos, sobre todo por la necesidad de contar con la validación, salvo que haya una norma de excepción que diga, bueno, las sociedades cerradas, en las que son abiertas con muchos accionistas, no veo qué solución pueden tener todavía, pero lo que me refiero al hecho de que, por lo menos, las que son cerradas, las que manejamos la mayoría de los profesionales, son sociedades de familia, salvo que haya una norma que establece que a través de algún mecanismo electrónico, porque vamos a suponer que todos los accionistas tengan más de 70 años, imagínense esa situación en Buenos Aires hoy, no pueden salir, son toda gente que va a pedir permiso al 184 para ir a una asamblea, que no le van a dar permiso, pero por otro lado, los que tenemos 70 años no tenemos que ir a la asamblea y no estamos en Buenos Aires, nos pasa lo mismo, tenemos cuarentena obligatoria, con lo cual tiene que permitirse que a distancia se pueda resolver este tema. No sé con qué recaudo. A lo mejor darle la aprobación por correo electrónico de que estoy de acuerdo con que se pague los honorarios, referéndum de lo que diga la primera asamblea que se reúna una vez que se levante todo este lío. No sé. Realmente es difícil buscar un mecanismo, pero creo que tiene que buscarse una solución. No le podemos limitar al hecho de que que no se pueda utilizar un beneficio impositivo de deducir honorario del director, que si bien es cierto que baja el impuesto, el director va a pagar impuestos el año que viene en su declaración del 2020. Con lo cual, el perjuicio fiscal es financiero porque cobran el año que viene. Simplemente no quería dejar de comentarlos, es un tema también que preocupa, o nos preocupa, y que bueno, en alguna medida me parece que está dentro de los compromisos. Bueno, con esto, vamos a llamarlo así, en este primer contacto que he tenido con todos ustedes a través del Departamento de Capacitación de la Bolsa, me parece que he tratado de aportarle lo que me pareció más útil, que nos ayuda a reflexionar, que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a ver cómo podemos entre todos ir aportando ideas, y me parece que, bueno, por lo menos hasta hoy es esto. Probablemente en el tiempo, y a lo mejor no dentro de mucho más, con las encargadas del departamento,
Valeria y Constanza, podamos organizar otro similar, a lo mejor con mayores datos, más precisos. Pero bueno, de mi parte con esto daría por terminada la charla y quedaría a expensas de consultas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Enrique, hay un par de consultas que hicieron, ¿querés que te las lea? ¿Las querés leer vos? Bueno, a ver, ¿será En la que? parte de preguntas y respuestas. Bueno, acá tengo una de Cintia. Postergación del pago de las contra quienes estén registrados como pequeña y mediana empresa o es para todo. Bueno, Cintia, hasta anoche, hasta ayer te hubiera dicho que era para las pymes. Eh, por cómo está redactado el decreto es para todas las sociedades, ¿no? Es una ayuda que está para todas las empresas, cualquiera sea el número de personas que tenga. Por lo menos hasta ahora es lo que interpretamos así. Marianela, ¿por qué no se logra simplificar y actuar con rapidez a nivel impositivo? ¿Qué rol tiene o debería tener el Colegio de Contadores a la hora de hacer propuestas superadoras a las vigentes? Bueno, Marianela, en Rosario por lo menos trabaja de forma muy, muy cerca el Colegio de Graduados el nuestro se llama Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, junto con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Ambos forman parte de dos federaciones. La Federación de Consejos, que agrupa a los consejos profesionales, y la Federación de Graduados, que agrupa a los contadores de los colegios de graduados. En Rosario trabajamos en forma conjunta. Las comisiones directivas y los institutos tienen mucha afinidad. Estamos permanentes solicitando y llevando información, haciéndolo. Es más, en muchas de las cosas que nos hemos adelantado a pedirlas y están funcionando y formaron parte de los reclamos que hicieron. Se acuerdan que si entran a la página de consejos, ahí están las notas que se les presentaron a las autoridades pidiendo lo que hablamos y otras cosas más, pero eso están funcionando. Preguntan, Cintia, nuevamente si las reuniones de directorio también están permitidas a distancia. Si bajo el mismo procedimiento que establece la ley en el artículo 151, tomando los recaudos, insisto, está previsto. Pregunta Laura si se sabe algo respecto a la asignación a monotributistas C y D. Lo que pasa es que a y B le dieron, y pregunta qué pasó con los A y B. Tengo conocimiento que A y B, por lo menos conozco monotributistas que han percibido los 10.000 pesos. Lo que pasa es que habían hablado en su momento de que iban a agregar las categorías C y D como pregunta Laura, resulta que con lo que salió anoche es como que ahora le alcanza a todos los monotributistas, ¿no? Cualquier categoría, no limita el tema de las categorías, por lo menos, insisto, a ver, Laura, y un poco para todos. Quiero decir con esto, esta es la letra del decreto. No hay una ley, tenemos un escalón menos, el decreto. Después vendrán las resoluciones, después los aplicativos, después las consultas. El final de la historia no conozco. En principio, hoy con lo que tenemos es como les acabo de decir. Bueno, no hay más preguntas, solamente saludos de Brenda, de Marianela, al cual agradezco. Apareció Paula, una pregunta de Paula. Espérate que una consulta. ¿El sueldo complementario del 50% del decreto es el reemplazo del total del sueldo que tiene que pagar el empleador o no es? No, no. Esto es un complemento de la remuneración, no es una extra. No se paga por encima del sueldo, al contrario, compensa hasta un tope lo que tiene que pagar la empresa. Salario mínimo, pero y lo que pregunta Mónica, pregunta si la asignación compensatoria que da el Estado será para el devengado de abril y el empleador cómo debe devengar el salario neto de ese importe en el bruto. Bueno, sí, es una pregunta compleja. Yo entiendo que va a tener que devengar el total del salario. Después habrá que ver cuánto paga y cómo lo paga y de dónde son los fondos.
Pero el devengamiento lo va a tener que hacer sobre el sueldo bruto que tiene el trabajador. Lo que pasa es que es el sueldo, pero el devengamiento lo tiene que hacer por el total. Después habrá que ver si es el origen de los fondos.